en hojas de papel. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México. Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Songonica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Ludic Parlor Salón. Presente en Confieso que he leído. Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Bien, pues continuamos aquí en Confieso que he leído. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Pues ya está aquí en su sección el doctor Jorge Pesqueira. Y les comentaba ahorita que le dije yo el miércoles pasado, seguramente vas a llevar a cabo algún evento, algún foro, algún coloquio. Y efectivamente, Luz Angulo nos hizo llegar una invitación y aquí la trae el doctor, ¿sí? Y nos la va a dar a conocer Edna. Adelante, Edna. Muy buenas noches a todos. Pues efectivamente tenemos este foro de proyectos de iniciativas que reforman la Constitución y el sistema de justicia penal, que es tópicos relevantes: constitucional, penal, procesal penal, justicia de adolescentes, ejecución penal, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuándo es este foro? Es el día 4 de febrero, de las 18 a las 21 horas, en el Centro de las Artes. Repito, es el foro de proyectos de iniciativas que reforman la Constitución y el sistema de justicia penal, este 4 de febrero, de 18 horas a las 21 horas. Para más informes, ustedes pueden comunicarse con María Carrera al 6622-133854 y con Luz Angulo al 6622-133020. Obviamente es una invitación por parte de la Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues esto es en atención a la trascendencia que para la sociedad mexicana tienen los proyectos de iniciativas de reforma constitucional y legal, nuevas leyes secundarias, reformas en materia penal, que serán enviadas, dijeron que el día 1, al Congreso de la Unión. La Universidad de Sonora lo organiza. Y aquí está el cerebro, el culpable. No, se me hace que va a ser carne para la mañanera, Jorge. No, sí. Lo bueno es que le van a llevar al patíbulo de la mañanera. Estamos en un rincón de la patria, por fortuna, ¿no? O sea, están muy ocupados, ¿no? Ahora con el centralismo, ¿no? Y con esta idea de que desde Ciudad de México se rigen los destinos de la patria, ¿verdad? Así que por ese lado, bueno, pues acá en el rancho tendremos oportunidad de conversar con académicos, con investigadores de muy alto perfil, todos interesados en esta temática, y yo diría los abogados en general, preocupados por una reforma de este calado, por nuevas leyes que nacen a partir precisamente de reformas anteriores y en particular de esta en concreto, que nos muestran signos de preocupación y que
esperamos nosotros que este compás de 2 semanas haya servido para hacer un ejercicio de reflexión profundo sobre lo que se plantea y sobre lo que estuvo a punto de acontecer el día 15 de enero, cuando pues la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico de la Presidencia de la República y el fiscal general pues estuvieron precisamente en el Senado, aunque con la ausencia del secretario de Seguridad. Y bueno, de alguna manera algo pasó en ese contexto que no terminaron por presentarse ni la reforma a la iniciativa de la Constitución, ni la iniciativa que reforma la Constitución de nuestro país, ni las leyes que son, bueno, por sus características estremecen, que es precisamente un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando recién tenemos uno hace solamente 4 años, y luego pues un Código Penal Nacional y otras legislaciones que ya revisándolas en su contenido nos llevan a pensar que no hay una definición clara de qué rumbo se quiere que este país tenga, ¿verdad? Porque al final del día sabemos nosotros, o al principio también del mismo, que la Constitución como ley fundamental de los mexicanos, pues es un elemento que nos guía, que nos da luz, que nos ilumina frente al porvenir de nuestra sociedad. Pero cuando se abusa y se reforma una y otra ocasión, y la reforma incluso puede contemplar invasión de poderes en una democracia tan frágil como la que vivimos, pues es un signo sí de preocupación. Sí, ya nos lo comentabas tú la vez pasada, algunos videos. Supongo que en estos días pues ya le has de haber compenetrado más, sí, ¿no? Así es. Y qué bueno, Jorge, que estás pues organizando este foro con relación a estos proyectos de iniciativas. Y bueno, pues ¿cuáles son los tópicos relevantes? Pues los esenciales, ¿no? Así es. Constitucional, penal, procesal penal, justicia de adolescentes, ejecución penal y la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es el extremo preocupante porque tal y como nos lo comentabas la semana pasada, Jorge, se veía una regresión. La verdad es que sí, incluso lo más preocupante es el sospechosismo que, bueno, ya vemos que se ha generalizado en nuestra nación, pero llevarlo al extremo de colocar en el banquillo de los acusados a uno de los 3 poderes de la Unión, al Poder Judicial, estamos hablando de un riesgo de fisura a un Estado democrático de derecho. Estamos hablando de una invasión de 2 poderes a un tercer poder. Y en una democracia tan endeble como la nuestra, pues evidentemente ese es un signo de interrogante, bueno, de qué es lo que se pretende en una sociedad que necesitamos equilibrios, contrapesos entre 3 poderes y que ninguno se pretenda ni apropiar ni incidir sobre el otro poder. Y la reforma constitucional, este proyecto de iniciativa contempla precisamente este hecho de que desde la Presidencia de la República se planteen ternas ante el Senado de la Nación y que de ahí deriven designaciones de cuerpos de expertos en la persecución de aquellos que se sospeche no están dando resoluciones conforme a derecho. Es decir, bajo acecho el Poder Judicial, ¿no? Con una visión del mismo, donde la credibilidad no es la sustancia, y por otra parte, pues no dar oportunidad de que si hay desvíos o hay un mal tránsito en el sistema de justicia, sea el propio sistema de justicia el que lo corrija, el que lo conduzca, y no otros poderes, cuando puede haber algún tipo de ajuste, sí, pero que no tenga que ver con el hecho de que me mantengo dentro de, para poder validar lo que estás haciendo, que es lo que se plantea en este proyecto de iniciativa. Es decir, que los cuerpos responsables de la investigación de los delitos al parecer cometidos o actualizados por funcionarios del Poder Judicial de la Federación no dependan ni del Consejo de la Judicatura, sí de la Suprema Corte, pero bajo un estatus condicionado a lo que decida o no el Senado de la República. Fíjate que es muy importante, Jorge, que
la ciudadanía, nuestros escuchas, pues nosotros, la gente común, le echemos un vistazo al México de los 60, al México de los 70. Yo creo que tiene que empezar a ver producciones de todo tipo que nos digan cómo eran las cosas. Ahorita dimos una probadita, nos trajo aquí algunas cosas muy interesantes el maestro Gómez Anduro, y tuvimos que recordar cómo eran los órganos electorales, pues todavía en los 80. Sí. Todavía en los 80. Y luego hubo una etapa de avance intermedia, podemos decir, y luego en la etapa actual, que sin duda es mejor que las anteriores. Absolutamente. Imperfectible, ¿no? Claro. Bien, se quiere regresar al anterior, ¿sí? En el terreno electoral. Sí. Bueno, en el terreno de los poderes. ¿Qué eran los poderes en los años 60? ¿Sí? Era un poder, Sí, en efecto. el ejecutivo. Así es. No más. Porque el legislativo no pintaba. Porque el legislativo era el 99% del presidente en turno. Punto. Y hacía y deshacía. Sí. Lo que quería hacer el presidente en turno. Y bueno, le echaban loas a los diputados. Ser diputado tenía una raigambre muy elevada, muy bien. Ya. Pero era gente del presidente. O del gobernador en el caso de los diputados locales. ¿Qué era el Poder Judicial? Lo mismo. Era gente ligada. O sea, eso era un apéndice. O sea, la división de poderes, bueno, los poderes no existían y por lo tanto no había división de poderes. Eso fue avanzando. En los años 90, por ahí alrededor del 97, después de la reforma electoral del 96, empezó a haber congresos que le llamaban congresos divididos. Es decir, ya no eran congresos donde el gobernador en turno o el presidente en turno tenía mayoría. Zedillo, en el Congreso del 97, ya no tenía mayoría. El presidente Zedillo ya no tenía mayoría. O sea, la selección del 97 acabó con la hegemonía del PRI en ese momento. Sí. Y por cierto, ya era de oposición Porfirio Muñoz Ledo, y uno de los que encabezó eso fue Porfirio. Y a Porfirio, siendo diputado del PRD, le tocó responder al discurso, al informe del presidente Zedillo, del tercer informe de gobierno del 97. O sea, así cambió. Y Zedillo, viendo los vientos que estaban en el país y en el mundo, y además no era una persona de partido, Zedillo, hay que decirlo, disolvió la Suprema Corte, los corrió a todos, y con un nuevo método nombró. Y ahí entraron gentes como, por ejemplo, el doctor Ramón Cosío, José Ramón Cosío. O sea, que venían de otro tipo de cuestiones. Ahí pudo entrar doña Olga Sánchez Cordero, que hizo un excelente... Y en fin, o sea, se empezó a nutrir. Bueno, ¿qué pasó con esos congresos divididos? Empezaron a atacarlos. Y entonces toda aquella que decían que era lo máximo ser diputado resultó un estigma, ¿sí? Y hay que decir que muchos diputados le abonaron a eso, de tal manera que ahorita en los congresos valen menos que nada. O sea, no tienen ningún valor. Porque la percepción ciudadana, ¿sí? Y es un poder. Claro que sí. Entonces, los mismos gobernadores se encargaron de desprestigiarlos porque ya no los controlaban. ¿Sí? Ese fue el proceso. Bueno, entonces llega ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega con un gran apoyo por todos sus años de lucha y planteamientos que hizo, etc. Llega con mayoría en el Congreso, ¿sí? Pero ¿qué se ha dedicado a hacer? A debilitar al Poder Judicial. Bueno, hizo renunciar a Medina Mora. Medina Mora dice, el 4 de octubre renunció, sin decir, porque la Constitución dice que solo puede renunciar a ser ministro por causa grave. Nunca se dijo, ¿sí? Se filtró por ahí que el de la unidad de inteligencia financiera le iba a congelar las cuentas bancarias de él y de sus hermanos y familiares. Entonces lo obligaron a renunciar. Para acabar pronto, hace 4 meses. ¿Y dónde está el congelamiento de cuánto está la investigación? Se acabó. Por eso es que hay evidencia de que se le dijo, renuncias o te investigamos. Yo no sé si sea o no culpable de corrupción. Sí. Yo creo que sí, pero eso no tiene valor si yo lo creo. Se tiene que probar ante tribunales. Muy bien. Pero no se le está investigando. ¿Por qué? Porque renunció. ¿Sí? Entonces, ya van sobre el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, Legislativo ya lo tiene. ¿Sí? Con eso que está planteando, quieren tener el órgano electoral. O sea,
nos vamos a regresar a los 60. Es muy grave. Tú en el área que te mueves como pez en el agua, que son muchas, Jorge, pero esta, por ejemplo, pues ahora le toca esta regresión, y yo creo que desde la academia, porque tú eres netamente un académico, ¿sí? No eres un político, ¿sí? ¿Sí? Eres un académico, eres un ciudadano, pues que tiene, pues si nos pusiéramos a hablar de todos los beneficios que hace este hombre en la comunidad, yo creo que nos alcanzarían 3 programas, ¿no? Para decir lo que hace por las niñas, por los niños, por los jóvenes, o sea, además este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo, Jorge, que este foro, ojalá y pueda usted darse por ahí la vuelta, y escuchar, y sobre todo actuar. Yo creo que voy a decir una frase que en una ocasión yo la dije, pero en un sueño. Sí. En un sueño, ¿sí? No se me olvida, hablando de como 30 años. Decía la frase, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo de qué, pero no viene al caso porque. Y decía, no hay que permitir que avance el retroceso. Así es. Y es justo efectivamente lo que en principio, y por lo que toca los documentos que tenemos, está eventualmente por pasar. Si estas iniciativas, si estos proyectos se convierten en iniciativa y en el seno del Congreso terminan aprobándose, tenemos regresión en distintos marcos normativos, desde la Constitución y por lo que toca al sistema de justicia, que se colocaría en riesgo el Estado de Derecho democrático, ¿no? Hasta regresión que se remonta a antes de la Revolución Mexicana. De plano. Sí, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el triunfo de la Revolución y el nacimiento de la Constitución que estamos por conmemorar, el 103 aniversario de nuestra Constitución Política. 5 de febrero. Efectivamente, ahí desapareció el sistema penal inquisitivo. El juez investigaba, el mismo juez procesaba, e idéntico juez, con nombre y apellido, sentenciaba. Con el nacimiento de nuestra Constitución, surge un sistema mixto, donde la primera etapa compete al Ministerio Público, la segunda, una vez que ejerce acción penal, al juez, y es el mismo juez quien dicta la resolución. Y luego la ejecución correspondía al Poder Ejecutivo. Ahora, en este nuevo esquema, investiga el juez, procesa el juez, sentencia el juez, y claro, uno distinto ejecuta. Pero aquí el tema es que este modelo inquisitivo privó en América Latina durante las dictaduras, ¿no? Para cooptar precisamente a la ciudadanía, y sobre todo libertades ciudadanas y derechos fundamentales de las personas que habitamos en una determinada comunidad. En este caso, pues sucedió en Argentina, en Chile, en Bolivia. Bueno, prácticamente se tiñó de verde toda América Latina. Y bueno, ahí el sistema inquisitivo floreció. Y México tuvo un sistema mixto deforme por la corrupción y otros tantos factores. Recién nace un sistema de oralidad, y estamos en esa etapa cuando ahora aparece un proyecto que nos regresa al sistema inquisitivo anterior al de la Constitución de 1917. Anterior a Carranza. Absolutamente, así es. Híjole. O sea, y bueno, hay muchas situaciones que en este sentido valdría la pena que ahora nos miran y nos escuchan, nos acompañaran el día 4 de febrero en el Centro de las Artes. Van a ser 3 horas fructíferas, de las 18 a las 21 horas. Es entrada gratuita. Se pueden, obviamente, si quieren anotar, hacerlo en el 213-3020 de la Universidad de Sonora, el teléfono. Pero lo más importante es que tengamos la oportunidad de darnos cuenta de qué dimensión es este proyecto de iniciativa. ¿Qué tanto nos impacta a los ciudadanos en general? ¿En qué riesgo nos coloca a todos? Porque cuando se busca luchar contra el crimen y se rompen reglas y se vuelve muy laxo quien investiga, nadie está a salvo. Por honesto, por recto que sea ese personaje, puede verse involucrado en una experiencia
verdaderamente deleznable y que dañe y que afecte su dignidad y que afecte pues lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestra propia libertad. Ahí está el arraigo, independientemente de la gravedad del delito. 40 días te detengo, no, te investigo detenido y después ya veré si te sigo un procedimiento o no. Total, al fin del día tengo, entre otras figuras a mi disposición para utilizarlas cuando yo así lo considere pertinente. Está el arraigo, por ejemplo. Y por mi parte, Jorge, yo termino con este comentario. Fíjate, está también en riesgo la posibilidad de la utilización de la justicia y de la propia investigación penal con fines políticos. Voy a poner nomás 2 casos. Hay un brazo ahorita investigador que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Así es. ¿Sí? Y el otro día, hace unos 10 días, llevó a la mañanera al presidente, a la conferencia que da por las mañanas, Andrés Manuel López Obrador, llevó a Santiago Nieto, ¿sí? Porque empezó a haber críticas a Santiago Nieto, que no respetaba el debido proceso y una serie de cosas. Dijo, no, lo que haga o deje de hacer él es mi responsabilidad. Él antes de actuar me consulta. Ojo, muy bien. Yo voy a poner 2 casos nomás de actuación del fiscal, de la Unidad de Inteligencia Financiera, para demostrar que hay un uso político. Número 1, el caso de Medina Mora. Se utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer renunciar a Medina Mora y no se lo investigó. ¿Sí? Y número 2, se mandó un mensaje, la verdad es que, híjole, digno de los años 50, de los años 60. Se envió un mensaje para decir: el presidente, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene la capacidad de reservarse a quién persigo y a quién no. ¿Sí? ¿Te acuerdas todo lo que sacó de Bartlett? Así es. ¿Sí? Todas las propiedades que tiene Bartlett. Todo eso. Y luego se hizo una supuesta, por la Secretaría de la Función Pública, una supuesta investigación que lo exoneró. Y luego, López Obrador fue a Puebla, de donde es además Bartlett, fue gobernador ya, y fue a Puebla. Se llegaron creo que se iban a comer una pancita ahí en Puebla. ¿Sí? Estaba López Obrador, estaba Bartlett y estaba Santiago Nieto. O sea, el que lo debía de investigar, ahí a un ladito, comiéndose una pancita ahí con Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Yo investigo a quien quiero y hago renunciar a quien quiero. Y eso que todavía no hay estas reformas. Entonces, creo que hay el peligro de la utilización con fines políticos de la justicia. Y acuérdense, políticos que aspiran a algún cargo de elección popular, viene el proceso electoral, en septiembre empieza el proceso electoral, las elecciones son el año que viene. Ojo, si estas reformas proceden y usted quiere ser candidato a X cargo, ¿sí? Y al presidente y a su aparato no le gusta, lo van a investigar y lo pueden arraigar. Así es. Y le pueden evitar que sea usted candidato. Así es que son tiempos muy difíciles. Son tiempos en los cuales es importante que los ciudadanos estemos alerta y que luchemos y que realicemos las acciones que corresponda para que el país transite por mejor ruta. No merecemos dar saltos como que son saltos de mucho riesgo para la sociedad mexicana, pero también el silencio no es el mejor consejero ahora. Por eso es que foros como oportunos, antes de que transcurra el tiempo, no podemos sentarnos a esperar a ver qué sucede y después reaccionar, sino en todo caso, en esta ocasión, académicos, haciendo un planteamiento serio, sin sesgos, sin matices políticos, un análisis objetivo de qué significa una reforma de esas características para la democracia mexicana. Muchas gracias, Jorge. Y tú estás acostumbrado a dejar tarea, pero aquí estamos acostumbrados a dejarle tarea a nuestros colaboradores. Ojalá podamos hablar el próximo miércoles, aparte de cómo te fue con esto, de la justicia transicional. Excelente, es un tema que me encanta. Sale. Sí. Muchas gracias. Y vamos a escuchar, pues a ver si con esto se entra en razón. The Reason con The Who Was Stark. The Reason. Disfrútenla.